El olor a hierro quemado se aferraba al viento, y el cielo sobre Thunder Mesa sangraba un tono cobrizo. Kyle Redhawk se detenía al borde del pueblo, como una sombra envuelta en piel curtida por el sol, el sudor marcando líneas polvorientas en su frente. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Desde la loma, alcanzaba a distinguir las siluetas cansadas de las construcciones, dobladas como viejos que regresan de la guerra. El viento golpeaba las contraventanas sueltas, y una bola de espinas cruzaba la calle reseca girando como alma perdida. Algo antiguo se movió dentro de su pecho. No esperanza, ni miedo. Algo más hueco. Llevaba 3 días sin rastrear presa ni hombre. Solo caminaba, como si sus huesos hubieran tomado la decisión sin consultarlo. Tal vez aún no terminaba de vagar. O quizá, solo quizá, algo lo había traído hasta allí. No creía en señales. Pero entonces, ¿qué más podía hacer? Y allí la vio, pequeña, sucia, sola. Una niña de no más de 10 años, agazapada junto a la fragua del herrero, buscando la poca sombra que ofrecía. Rodillas contra el pecho, ojos desconfiados. Otros niños corrían por ahí, empujándose y riendo, pero la evitaban. Ella parecía un perrito callejero, una criatura que ya conocía el peso del hambre y el silencio. Kyle no sabía su nombre, pero sí reconoció el objeto colgado en su cuello. Un destello turquesa atrapó la luz, y una lanza de memoria le atravesó el alma. Un halcón, alas extendidas, tallado a mano, por sus manos. No, no podía ser. Retrocedió un paso, las botas deslizándose en la tierra suelta. Por un instante, el pueblo desapareció. Las casas, el golpe del martillo, el calor. Todo se desvaneció. Solo quedó ese collar, el mismo que había tallado para su hija Ayla Brightfeather la noche antes de que su mundo ardiera entre gritos y fuego, cuando su esposa Tala Moonfire fue arrastrada, y la mano de Ayla arrancada de la suya. Y ahora, esto. Avanzó sin pensar, bajando la pendiente hacia el pueblo con pasos largos y firmes. Sabía cómo lo verían. Piel morena, cabello largo, rostro impasible. Un espectro de las tribus que querían olvidar. En Thunder Mesa, una mujer escondió a su hijo tras la falda. 2 hombres frente a la cantina se irguieron, dedos rozando revólveres. Kyle los ignoró. Sus ojos jamás dejaron a la niña. Ella levantó la mirada, lo vio y se quedó inmóvil. Se detuvo a pocos pasos. Detrás de ella, la fragua bufaba con cada soplido del fuelle. La niña apretó el collar. Kyle no habló. Solo alzó la mano, áspera y marcada por cicatrices, señalando no a ella, sino al halcón. El tiempo se estiró. El polvo cruzó entre ellos. Una puerta de madera golpeó a lo lejos, y por fin, escaparon las palabras de su boca sin pedir permiso. Ese amuleto salió de mis manos, y fue enterrado con mi pasado. Crudo, sincero, como una herida abierta. La niña frunció el ceño, confundida, aferrándose más fuerte al colgante. La puerta de la tienda chirrió. Una mujer salió, 40 y tantos, rostro cansado por los años. Sus ojos miraron a Kyle y luego al collar. El aire se le escapó. Kyle, susurró, no como saludo, sino como reconocimiento. Se acercó despacio, como dudando si debía moverse, y el pueblo entero contuvo el aliento. Será mejor que pase, dijo con voz tensa. Por dentro, la tienda estaba limpia pero humilde. Estantes con telas, comida seca, cajas vacías. La niña, Willa Crow, murmuró la mujer, se quedó en un rincón, vigilándolo como quien espera un golpe. La mujer se presentó. Martha Boone, tía de la pequeña. Preparó té, pero no probó ni un sorbo. Dijo que usted talló ese collar, comenzó Martha. Pero otra persona también lo decía. Su nombre era Sarah. O eso creíamos, continuó. Mi hermano la encontró casi muerta junto al arroyo viejo, sin recuerdos,
piel quemada. Apenas podía hablar. Kyle apretó la mandíbula, sin interrumpirla. Solo tenía dos cosas: ese collar y una cajita con recuerdos extraños. Y aún sin saber quién era, jamás soltaba ese halcón. Tarareaba una melodía que nadie reconocía. La voz de Kyle rugió baja. ¿Alguna vez habló de una niña?, preguntó. Marta dudó. No podía recordar nada, pero cuando miraba al horizonte, murmuraba sobre una mano que no pudo sostener, como si hubiera perdido a alguien, pero sin saber a quién. El té seguía intacto. La cuidé, prosiguió Marta. Se casó con mi hermano, hombre tranquilo. Tomó el nombre de Tala Moonfire. Y tuvieron a Willa. 2 inviernos atrás, una fiebre se los llevó a ambos. Y lo único que quedó a Willa fue ese collar. Kyle se inclinó, el suelo temblando bajo su pecho. La caja, roncó. Dijiste que tenía una caja. Marta desapareció un segundo. Regresó con un cofrecito. Lo colocó entre ellos. Nunca entendí nada de aquí dentro. Tal vez usted sí. Kyle abrió la caja lentamente. Una pluma, una piedra de río, flores secas. En el fondo, envuelta en tela, una piedra lisa gastada por los años. La volteó. Grabado tenue. Un río y una montaña cruzándose. Su símbolo de matrimonio. El aire se escapó de él, mitad sollozo, mitad oración. Ella no recordaba su nombre, pero sí guardó su promesa. Willa Crow dio un paso al frente al fin. Miró la piedra y luego a Kyle Redhawk, el miedo mezclado con una curiosidad tímida en su rostro pequeño. ¿Conociste a mi mamá?, susurró. Kyle asintió, los ojos encendidos por emociones viejas. Sí, la conocí. ¿Cómo era?, preguntó la niña. Antes. Kyle se agachó para mirarla de frente. Fuerte. Más fuerte que el viento del desierto. Y buena. Una vez me trenzó el cabello solo para hacerme reír. Los labios de Willa se movieron. No fue sonrisa completa, pero casi. Marta Boone observaba sin decir palabra. Afuera, el calor se hacía más pesado. Nubes oscuras se juntaban al sur. De pronto, gritos. Un ganadero, jadeando, señalaba las colinas. Algo está matando el ganado. Grande. Quizá un puma. La voz firme de Jed Rourke tronó dando órdenes en la calle. Kyle, murmuró Marta, mirando hacia la ventana. Ya te están culpando. Kyle se levantó despacio. He rastreado leones antes. No tienes que hacerlo. Sí, dijo él. Si me quedo tengo que ganarme mi lugar. El viento del desierto silbaba entre las rendijas de la tienda, como un espíritu inquieto. Adentro, todo se quedó quieto. Kyle se quedó solo por un momento, los dedos acariciando el borde de la cajita como si pudiera desaparecer en cualquier instante. Giró la piedra en su mano, lento, ritual. Los símbolos apenas visibles. Un río uniéndose con una montaña. La promesa sagrada de su pueblo. Un juramento susurrado en un arroyo antes de que el fuego y los rifles lo despojaran de todo. Ella recordaba. No su rostro, ni su nombre, ni a Ayla Brightfeather, ni las canciones bajo la luna, pero recordaba eso. Su alma había guardado ese hilo, enterrado bajo ceniza y silencio. Kyle cerró los ojos. Aún podía verla. Tala Moonfire, riendo con los dedos manchados de azul por moras del desierto, abrazando a su hija. Llevaba entonces el halcón de turquesa, el que él talló como símbolo de vuelo, protección y regreso al hogar. Abrió los ojos. Willa estaba al otro lado de la habitación, rodillas al pecho sobre una manta de lana áspera. Fingía no mirarlo, pero sus ojos lo seguían cada pocos segundos, nerviosos y curiosos. Él no dijo nada. ¿Cómo explicarle a una niña que su madre perteneció a un mundo borrado por odio y llamas, y que ella era la chispa que sobrevivió? Marta volvió con una taza de lata llena de agua. La puso frente a él, dudó y se sentó. «Recuerdo otra cosa», dijo.
Ella cantaba, bueno, tarareaba. Nunca reconocí la melodía, sin palabras, suave, como llamando a alguien muy lejos. Kyle la miró. ¿Sonaba así? Y empezó a tararear. 3 notas, luego 2, y un leve alza al final. Los ojos de Marta se abrieron grandes. Sí, esa misma. La voz de Kyle se quebró. Ella olvidó su nombre, pero no la canción que le cantaba a nuestra hija. Willa se movió, fija en él. ¿Mi mamá? ¿Te quería?, preguntó, valiente y rota a la vez. Kyle asintió. Más que las estrellas quieren al cielo nocturno. Willa parpadeó rápido, luchando con un sentimiento que no sabía nombrar. Se levantó, tomó una lata vieja de galletas y se la puso enfrente. Una ofrenda callada. Kyle la aceptó con una leve inclinación de cabeza. La puerta trasera crujió y entró Jed Rourke, sombrero bajo, ojos como águila. Tenemos huellas cerca de la tierra de Barrett, dijo. Grandes, ovejas hechas pedazos. Miró a Kyle. ¿Sabes de leones? Conozco su senda, respondió Kyle. Jed lo estudió. Si quieres vivir entre esta gente, tendrás que darles algo en qué creer. Ese animal tiene semanas asustando al pueblo. Si lo bajas, quizá callen los rumores. Kyle se puso de pie. ¿Dónde terminan las huellas? Jed arqueó una ceja. Arroyo Seco, por la grieta del cañón. Ya lo conoces. Kyle gruñó suave. Sí, lo conocía. Marta tomó su chal. No tienes que hacerlo. Tengo que hacerlo, respondió él cerrando su bolsa. Este pueblo teme fantasmas. Pues dales otra cosa que recordar. Willa lo siguió hasta la puerta. ¿De verdad vas tras él? Sí. ¿Solo? Kyle la miró. ¿Un león que ha sobrevivido tanto? No es tonto, está herido. Desesperado, susurró para sí. Si me acerco como soldado, muero. Pero si voy como si fuera uno de los suyos, callado, paciente, quizás me deje acercar. Willa Crow se mordió el labio. ¿Vas a volver? Kyle Redhawk dudó un instante, luego se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. Tu madre olvidó mi rostro, pero no mi promesa. Volveré. Esa es una promesa tallada en piedra. Al caer la tarde, Kyle ya estaba a kilómetros de Thunder Mesa, las botas dejando huellas en el polvo ardiente. El collar del halcón, guardado bajo su camisa, latía como un segundo corazón. Salió solo, con una cantimplora, un cuchillo y un lazo de yuca trenzada. Otros habrían llevado rifles, ruidosos y torpes. Pero el desierto no respetaba el ruido. Se agachó junto al lecho seco de un arroyo. Dejó que la arena le hablara. Marcas arrastradas, mechones de pelo en el mezquite, sangre vieja, oscura. El león había cojeado por allí. Kyle se movió hacia el este, rumbo a las planicies de roca, guiado no por huellas, sino por instinto. Su respiración era estable, sus pasos silenciosos. Cada cactus, cada cuervo, cada soplo de viento tenía algo que decir. Si sabías escuchar. La noche cayó sin aviso. Acampó bajo un saliente rocoso, fuego pequeño, sin tiendas, solo piedra, cielo y memoria. Soñó con Tala Moonfire. Ella estaba allí, en la luz de la luna, sosteniendo la mano de su hija. La niña lo miraba, pero su rostro era difuso. Su voz era la de Willa. ¿Aún nos estás buscando? Él alargó la mano y desaparecieron. Al amanecer, el sol se alzó como una hoja afilada. Kyle se paró en una loma, escudriñando el valle. Nada se movía, pero algo no encajaba. Un vuelo de aves alterado, un silencio donde debía haber sonido, presencia de depredador. Entonces lo vio, una sola huella en el barro endurecido, deformada. La siguió. Al mediodía, la pista lo llevó a un barranco con álamos y un manantial escondido. Tocó el barro, aún cálido, fresco. Entonces lo vio, un trozo oxidado de trampa de acero, medio enterrado bajo piedras, dientes manchados de sangre seca. La alzó.
Alguien te hizo esto, murmuró. Te convirtió de cazador en sombra. La envolvió en tela y la guardó en el cinturón. Al incorporarse, una risa seca lo sorprendió. Kael del río pintado. No pensé volver a ver tus huesos. Se giró lentamente. Apoyada en una roca, con un sombrero abollado y un ojo que brillaba más que el otro, estaba Buck Rattler. Te vi una vez, hace años, cuando el mundo era fuego y cielo. Vienes por el león, ¿verdad? Kael asintió. Pues escucha, escupió Buck en el polvo. Esto ya no es solo una historia de leones. Hay huellas más oscuras viniendo desde el oeste. La mandíbula de Kael se tensó. Ya lo sabía. En Thunder Mesa, el viento cambió de rumbo. Desde el paso del oeste, 3 buitres giraban sobre algo que se movía, rápido. Y no venía solo. Los fantasmas del pasado de Kael regresaban, y esta vez vestían de rojo. La tierra se agrietaba bajo el sol como cuero viejo, y cada respiración sabía a ceniza y vacío. Kael se agachó junto a los restos frescos de una presa, un coyote destrozado. La sangre aún humedecía las piedras, pero el león no había comido, solo había atacado. No se inmutó, acarició la tierra ensangrentada, ojos entrecerrados. La dirección de las marcas hablaba. Ese depredador ya no era noble. Se movía con dolor, con miedo. Un animal herido. Es más peligroso que uno hambriento, susurró al viento. Siguió. El rastro lo llevó a un cañón angosto, sombrío, con pinos secos y rocas afiladas. Rasguños en la piedra, un bigote pegado a un arbusto. Todo detalle era una voz para Kael. Se movía entre sombras, bajo, sigiloso. El viento cambió otra vez. Olor a hierro viejo. Y podredumbre. El león estaba cerca, pero también alguien más, pasos, muy pesados. No enemigo, pero tampoco amigo. Kael giró bruscamente, la mano rozando el mango de su cuchillo. El hombre que apareció parecía esculpido del mismo cañón. Flaco, curtido, con ropa de pieles viejas. Sonrisa torcida, fusil largo a la espalda, y del cuello colgaba un colmillo de serpiente cascabel. «Mable Clerk», dijo quitándose el sombrero. «Pero todos me dicen Rattles». Kael no se movió. «¿Me seguiste?» «Así es», respondió Rattles. «Te vi seguir al fantasma. Pensé que te haría falta otro par de ojos. O al menos alguien que hable más que tú». Kael no sonrió. Rattles se rascó el cuello. «He oído de ti. Clan del río pintado, ¿no? Dicen que eres de los que caminan hacia el fuego cuando los demás huyen». «Camino donde el sendero me lleva», respondió Kael. «Justo eso pensé. Tú sigues al león. Yo sigo lo que le hizo cojear». Kael alzó una ceja. Rattles sacó una bolsa de su alforja y la lanzó sobre una roca. Al abrirse, cayó un fragmento de trampa oxidada, idéntico al de Kael. Dientes afilados, sangre seca. «La encontré hace 3 millas, cerca de un manantial», dijo. «Enterrada bajo piedras, como si alguien no quisiera que la vieran». Kael sacó el trozo que él mismo halló. Los unió. Encajaban perfecto. 2 partes de una misma boca maldita. Ambos guardaron silencio, mirando la trampa. «Alguien le destrozó la vida a ese león», murmuró Buck Rattler. «Lo dejó pudriéndose con una herida que nunca cerró, y ahora ataca como cualquier ser que sufre demasiado». Kael Redhawk asintió. «Hay heridas que no solo sangran, cambian lo que uno es por dentro». Pasaron el día recorriendo el borde del cañón, no buscando al león, sino señales de su guarida. Kael le enseñó a Rattler a leer el silencio. Cómo los pájaros huían de los sitios con miedo. Cómo los conejos quietos significaban que el peligro ya había pasado. Al anochecer, la encontraron. Una cueva escondida entre piedras derrumbadas, tan angosta que apenas cabría un hombre arrastrándose. El olor a sangre y muerte flotaba como humo espeso. Kael no entró. No todavía. No sin razón.
Acamparon bajo las estrellas, el fuego apenas una chispa, y las palabras, aún menos. Rattler limpiaba su fusil. Kyle trabajaba en silencio con una tira de cuero, los dedos esculpiendo madera como si sus manos recordaran por sí solas. «Ya no quedan muchos como tú», dijo Rattler al cabo de un rato. «De esos que rastrean para entender, no solo para matar». Kyle no respondió enseguida. Cuando un ser sufre demasiado, se convierte en otra cosa. No se termina con balas. Se termina con compasión. Rattler gruñó. Intenta decirle eso a los ganaderos. Solo quieren ver al maldito bicho muerto, para no admitir que ellos lo hicieron sufrir. Kyle no discutió. En Thunder Mesa, el sol amaneció y trajo consigo rumores, extendiéndose como fuego seco. Que un guerrero extraño andaba cazando, que una niña llevaba un collar maldito, y que el león seguía suelto. Willa Crow estaba de pie en el porche de la casa de Marta, mirando hacia el horizonte. En sus manitas sostenía una figurita a medio tallar, un halcón, igual al que colgaba de su cuello. No sabía tallar, pero lo intentaba igual, como Kyle le había dicho una vez. Empieza por la forma que recuerdes, y talla hasta que el recuerdo aparezca. Lo extrañaba. Dentro, Marta Boone servía té para Jed Rourke, que había pasado otra vez, con el rostro lleno de preocupación. Algunos hombres dicen que esto no es solo cosa de un león, murmuró. Que ese indio trajo consigo una maldición. O algo peor. Marta lo fulminó con la mirada. O quizás sea el único con valor suficiente para arreglar el desastre que dejaron tus vaqueros. Jed no se defendió. No discuto. Solo sé que rápido se envenena el pueblo cuando la gente no entiende lo que ve. Probó un sorbo de té y suspiró. Ojalá lo encuentre y lo termine, antes de que ellos lo encuentren a él. Al mediodía, Kyle y Rattler regresaron a la cueva. No había movimiento ni ruido, pero algo no cuadraba. El aire estaba demasiado quieto. Entonces, el sonido de grava crujiente. Kyle giró con rapidez. De entre las piedras apareció un hombre tambaleante, con una herida abierta en el brazo. Era Clay Maddox. El ranchero venía medio muerto, pálido como fantasma, camisa rasgada, ojos desorbitados. «¡Maldita bestia!», jadeó. Estaba poniendo otra trampa junto al arroyo. No la vi venir. Pensé que era mi final. Rattler lo ayudó a sentarse mientras Kyle examinaba la herida. «¿Dónde pusiste esa trampa?», preguntó Kyle. Clay dudó. «Cerca de la curva rocosa. Por el viejo sendero de mulas». Rattler entrecerró los ojos. «El mismo sitio donde encontré ese fragmento ayer». Kyle se volvió lentamente. «Muéstrame tu mochila». Clay se encogió. «¿Para qué?». Kyle no alzó la voz. «Porque ya sé lo que hay dentro». Con manos temblorosas, Clay abrió su mochila. Entre cuerdas y herramientas estaba la otra mitad de la trampa, los dientes oxidados, mellados, aún manchados con sangre seca. El silencio cayó como un martillazo. Clay miraba de uno a otro. Yo no quería que... Solo era una amenaza para el ganado». «Lo mutilaste», dijo Kyle con voz de piedra. «Lo convertiste en una sombra». Rattler escupió al suelo. «No le temes al león. Le temes a lo que hiciste con él». Clay cayó de rodillas. La culpa lo quebraba desde dentro. Kyle no dijo más. Tomó el fragmento, lo guardó en su bolsa y se volvió hacia la cueva. «Esta noche lo termino». Al caer el crepúsculo, regresaron al risco sobre la cueva. El sol pintaba el cañón con sombras largas, color sangre y moretón. Rattler se quedó atrás. Kyle bajó solo. Dentro, la cueva apestaba a miedo y podredumbre. El león yacía al fondo, enroscado, costillas visibles, un ojo nublado por el dolor y los años. Torcido, herido, su cuerpo aún supuraba. No rugió, no se movió, solo lo miró. Kyle se arrodilló. Susurró algo en su lengua materna. Una oración de despedida, una liberación.
y cuando el sol se ocultó detrás de los riscos, hizo lo que debía hacerse, limpio, rápido, silencioso. A la mañana siguiente, Kyle regresó a Thunder Mesa, con el peso de la misericordia en la espalda y el acero en la mirada. Pero el pueblo ya no era el mismo. No todos lo miraban con miedo. Algunos solo asentaban con la cabeza, otros bajaban la vista. Con vergüenza, Clay Maddox dijo la verdad, y Willa Crow corrió hacia él. No con los brazos abiertos, sino con ojos callados. ¿Te dolió?, preguntó. Kyle Redhawk negó con la cabeza. Ya no. Desde el oeste se formaban nubes negras, no de lluvia, sino de hombres, y entre ellos cabalgaba un rostro que perseguía a Kyle en sus pesadillas, cubierto de rojo, marcado con una calavera. Rafe Dustwalker se acercaba. La tormenta aún no había estallado, pero en Thunder Mesa todos la sentían en los huesos. Días después de que el león fuera liberado de su dolor, el pueblo se movía en silencio raro. Ya pasaban por al lado de Kyle sin sobresaltarse, pero sus miradas aún duraban demasiado. No por miedo, por inquietud. A Kyle no le importaba. Él no había venido para agradar. Había venido porque el collar del halcón seguía reposando sobre el pecho de una niña, y porque el recuerdo de su esposa aún susurraba en el polvo. Pero ahora algo más oscuro se agitaba. Él lo presentía, y Willa también. Se había acostumbrado a seguirlo. No muy cerca, pero sí lo bastante para no perderlo de vista. Lo observaba afilar su cuchillo, trenzar la cuerda de yuca en el porche, encender fuego y apagarlo con un solo pisotón. Nunca hacía preguntas. Hasta esta mañana. Kyle estaba aceitando su hoja frente a la casa de Martha Boone, cuando Willa se sentó a su lado, con una lata de frijoles fríos sobre las piernas. ¿Alguna vez tuviste miedo de matar algo?, preguntó sin mirarlo. Kyle se detuvo. ¿Sí? ¿Y qué lo hizo más fácil? Nunca se volvió fácil. Ella asintió, como si ya lo supiera. Pasaron varios segundos en silencio antes de que ella añadiera. Todos dicen que salvaste el pueblo. No lo salvé, dijo Kyle. Solo les di otra cosa de qué hablar. Willa giró el collar entre los dedos. Aún piensas en ella, ¿verdad? Kyle no necesitó preguntar a quién se refería. Cada día, respondió. ¿Crees que estaría orgullosa de mí?, dijo ella, mirando al cielo. La pregunta lo golpeó como un puñal en el pecho. Su voz se volvió apenas un murmullo. Te trenzaría el cabello y te llamaría su pequeña pájaro del trueno. Y te diría que camines erguida, porque estás hecha de cosas que no se rompen. Willa parpadeó rápido. Dentro de la casa, alguien golpeó la puerta. Martha fue a abrir. Una voz nueva habló, firme, cortante, marcada por el dolor y la memoria. Cuando Martha lo llamó, su rostro estaba blanco como cal. Kyle, será mejor que entres. Él se levantó sin decir palabra. Adentro, estaba una mujer envuelta en un chal verde bordado con figuras de flor de fuego. Su rostro era alargado, ojos profundos, las manos ásperas de tanto telar, pero su postura era como piedra firme. Olía a cedro y humo. Sunny Leaf Shadow, dijo simplemente. He venido por el halcón. Miró directo a Willa, y luego a Kyle. He visto uno igual antes, hace mucho. Kyle la observó con atención. ¿Dónde? Hace 3 inviernos. En un ataque cerca de las faldas de Black Mesa. Estaba tejiendo en la choza de mi madre. Escuché gritos, fuego, pólvora. Corrí. No miré atrás, pero vi la bandera. ¿Qué bandera?, preguntó Kyle. La voz de Sunny bajó de tono. Una calavera de coyote blanco pintada sobre tela roja como la sangre. El puño de Kyle se cerró junto a su costado. Rafe. El nombre le ardía en la lengua. Conozco esa bandera, dijo. Y sé quién la lleva. La voz de Sunny casi no tembló. Entonces sabes que viene. Nunca deja un fuego sin terminar.
Espera a que el humo se disipe y ataca otra vez. Kael asintió. Rafe Dustwalker. La mandíbula de Sunny se tensó. Él fue uno de nosotros. Un explorador, un apache, pero cambió memoria por monedas. Vendió nuestros caminos a los saqueadores, los guió por nuestros cañones, marcó nuestras aguas, convirtió nuestros mapas en tumbas. Willa miró de uno a otro, su voz pequeña. ¿Él fue quien se llevó a mi mamá? Kael bajó la mirada al suelo de madera. Él fue quien guió a los hombres, que lo hicieron. Esa tarde, Jed Rourke convocó una reunión urgente en la cantina. La historia de Sunny había estremecido al pueblo más que el león. La noticia ya corría. Kael se mantenía en silencio al fondo del salón, mientras Jed explicaba. Rafe Dustwalker y su grupo fueron vistos a menos de 2 días al oeste. Misma bandera, mismos números que arrasaron Painted River, más de una docena de hombres. Y todos, peligrosos. Clay Maddox estaba en una esquina cara pálida, mordiéndose el labio. No decía nada desde lo del león, la vergüenza lo aplastaba. Pero hoy, no interrumpió. Jed echó un vistazo a Kael. No voy a mentir. No podemos detener esto con escopetas y cercas, dijo Jed Rourke, la voz tensa. Nos arrasarán antes de disparar la primera bala. ¿Y qué propones?, gritó alguien del fondo. Jed miró hacia Kael Redhawk. Yo no propongo nada, él sí. Todas las miradas se dirigieron a Kael. Dio un paso al frente. Su voz era serena, firme, sin rabia, solo certeza. He peleado contra hombres como Rafe. No son soldados, son fuego. Y al fuego no se le enfrenta de frente. Se le ahoga, se le encierra, se le deja morir en su propio humo. Entonces trazó su plan. Abandonar el centro del pueblo, fortificar los pasos del cañón, bloquear las rutas, crear embudos de muerte desde las rocas altas, dirigirlos donde no puedan respirar. Usen la tierra, usen el silencio. Usen las sombras. ¿Y las mujeres y los niños?, preguntó alguien. Kael miró a Martha Boone. La mina de plata. Por el sendero del este, mediodía a pie, escondida, fría, segura. Jed asintió. Ya lo escucharon. Si quieren sobrevivir, escuchen al único que entiende de guerras. Al caer el sol y teñir el cielo de cobre, Kael ya caminaba con un morral al hombro, los labios apretados por la preocupación. Quiero quedarme, dijo Willa Crow. Puedo ayudar. Kael negó. ¿Ayudas? Sobreviviendo. Ella frunció el ceño. Pero no tengo miedo. Por eso tengo miedo yo, susurró él. Se arrodilló frente a ella. Llevas 2 legados, el de tu madre, y uno más antiguo que la sangre. El mundo vendrá por ambos. Déjame ser tu escudo. Ella lo miró, los ojos brillando. Volverás. Kael tomó el colgante del halcón y lo presionó suavemente contra su pecho. Te lo dije una vez, te lo repito. Yo regreso. Esa es una promesa tallada en piedra. Willa asintió, y de pronto se lanzó sobre él, abrazándolo fuerte. Kael se quedó inmóvil. Luego, lentamente, devolvió el abrazo. Esa noche, el pueblo se movía como sombras, en silencio, con intención. Algunos ayudaban a apilar piedras sobre los senderos. Otros afilaban herramientas que nunca fueron hechas para pelear. Clay Maddox estaba junto a Jed Rourke, esta vez con un martillo, no un arma. En lo alto del risco que dominaba el pueblo, Kael estaba solo, la mirada fija hacia el oeste. Sunny Leaf Shadow se unió a su lado. Él no se detendrá, susurró. No hasta quebrarte. La voz de Kael fue apenas un soplo. No me quebró la primera vez. Esta vez morirá sabiendo que falló. Sunny miró hacia el pueblo. Te seguirán, incluso los que ayer te odiaban. No necesito seguidores, dijo Kael. Necesito sombras. Ella sonrió, leve. Entonces tendrás sombras.
Se quedaron allí, observando juntos cómo los relámpagos cruzaban el horizonte. Una tormenta seca se alzaba desde el oeste. Lejos, más allá del paso del cañón, Rafe Dustwalker se encontraba junto a una fogata moribunda, sujetando un mapa viejo con las rutas de los clanes. Sonrió al sentir el viento cambiar. «El fantasma del Painted River está aquí», murmuró. «Vamos a ver si aún sangra». Y montó su caballo. A Thunder Mesa le quedaban 2 noches, quizás menos. La luna estaba alta y pálida como un ojo vigilante cuando avistaron al primer jinete. Kyle yacía pegado a la roca roja sobre Split Canyon, el frío de la piedra contra su mejilla. Sostenía el arco, el corazón tranquilo. Abajo, las antorchas titilaban entre los arbustos. Solo 2 exploradores por ahora. Los hombres de Dustwalker siempre enviaban sombras primero. No para luchar, para oler, para probar. No volverían. Tensó la cuerda. La respiración era lenta. Los dedos, entrenados por años de silencio. Soltó. El primer hombre cayó sin ruido. El segundo giró, confundido, alzando la antorcha. Pero Buck Rattler ya estaba detrás de él. Cuchillo rápido, limpio. 2 cuerpos. Sin fuego. Solo oscuridad, reclamando lo que no le pertenecía. Arrastraron los cadáveres al barranco, los cubrieron con rocas. Y silencio. Cuando terminaron, Kyle limpió la sangre de sus manos y observó el valle oscuro. Podía sentir la presencia de Rafe como humo en los pulmones. Rattler se agachó a su lado, respirando hondo. ¿Crees que ya sabe que estamos aquí? Kyle no respondió. Sus ojos no se apartaban del horizonte. Finalmente, lo dijo en voz alta. La verdad que había llevado desde que el fuego lo arrebató todo. No fui el único que sobrevivió a aquella masacre. Él también sobrevivió y se convirtió en un arma. En Thunder Mesa, la vieja mina de plata murmuraba con voces suaves. Mujeres y niños se apiñaban en los viejos túneles de la mina, envueltos en mantas de lana, escuchando sonidos que nunca llegaban. Willa Crow estaba con la espalda pegada a la pared, la mirada fija en la oscuridad. Apretaba el colgante del halcón como si fuera su propio latido. Martha Boone estaba a su lado. Tranquila por fuera, pero alerta por dentro. Sentía como la tensión crecía, como si los fantasmas del pasado se levantaran desde los tablones del suelo. ¿Recuerdas lo que te dijo?, preguntó Martha en voz baja. Willa asintió. ¿Sí?, dijo. No seas valiente, sé lista. Martha sonrió, apenas. Ese hombre no dice mucho, pero lo que dice, se queda. La mano de la niña apretó con más fuerza el amuleto. No quiero que muera. Entonces vas a rezar como nunca en tu vida para que no pase. La noche se hacía más espesa cuando Cale Redhawk y Buck Rattler se movieron al segundo punto de emboscada. El lecho seco del río serpenteaba entre piedras como una cicatriz en la cara del desierto. Allí habían dejado trampas, rocas listas para caer, desfiladeros aceitados. Si los hombres de Rafe Dustwalker venían por ese camino, se atragantarían con los colmillos del cañón. Kyle encendió una llama y presionó una antorcha sobre los paños empapados en aceite. No arderían hasta que alguien activara la trampa, pero esperarían, silenciosas, como él. Rattler se apoyó contra una roca, escudriñando la oscuridad. ¿Qué pasó esa noche exactamente? Kyle no quería hablar, pero el silencio ya pesaba demasiado. Rafe era uno de los nuestros, dijo. Explorador del Painted River. Lo crió mi tío. Lo confiábamos. Rattler parpadeó. Tenía pinta apache. Lo fue, hasta que dejó de serlo. Kyle se incorporó, sacudiéndose las manos. Aprendió nuestras señales, nuestros senderos, nuestras debilidades, y las vendió. A bandidos del norte, a cambio de tierras, armas y oro. Los guió hacia nuestra aldea, ocultos por la niebla. Rattler silbó, lento. ¿Tú estuviste ahí? Vi cómo arrastraban a mi esposa fuera de casa.
La voz de Kael se volvió áspera como grava. Perdí la mano de mi hija en el fuego. Y vi a Rafe detrás de todo, luciendo una calavera blanca sobre un trapo rojo. Como si fuera un honor. Rattler negó con la cabeza. Con razón cargas ese silencio. Kael miró las estrellas, tranquilo, decidido. Esto no es venganza, es equilibrio. Al amanecer, la tierra tembló. Casco, docenas. Desde la cresta Ellie Granger fue el primero en ver la nube de polvo. Venían en 2 oleadas. Los exploradores al frente, a caballo. Detrás, el grupo mayor, arrastrando un carro con provisiones. Kael se deslizó por las sombras, avisando a cada puesto. El techo de la vieja escuela, el campanario de la iglesia, los estrechos del cañón. El pueblo estaba vacío, pero no abandonado. Cada ventana ocultaba un rifle, cada callejón, una trampa. Jed Rourke estaba en el viejo tribunal, espiando por una rendija, la cara tensa. «Ya llegaron», murmuró. «Los Dustwalkers, sabandijas». Y entonces, como un trueno reventando un dique, irrumpieron. Rafe Dustwalker iba al frente, su capa ondeando, la bandera de la calavera ondeando detrás. Su caballo era negro, con la crin trenzada con huesos. Su rostro había cambiado, más delgado, más duro, ojos helados. Pero Kael lo reconoció al instante. Estaba en mitad de la calle principal, esperándolo. Rafe desmontó con teatralidad y gritó al pueblo vacío. «Sé que están mirando», dijo. «Sé quién espera en sus sombras». Silencio. «Vine a terminar lo que empecé. Painted River, Broken Ridge, Smoke Point. Ustedes olvidaron, yo no. Recuerdo lo que no huyeron», continuó, voz baja afilada. «Nunca fuiste apache, solo eras un ladrón usando nuestra piel». La sonrisa de Rafe titubeó. «Kael, aún respiras, veo». «No por ti». Detrás de Kael, las líneas de trampa ya estaban listas, las piedras firmes, el fuego esperando. «Te ofrezco una oportunidad», dijo Rafe. «Únete a mí. Toma lo que queda de tu nombre y talla uno nuevo al lado del mío. Nada de esconderse, nada de migajas. Podríamos quemar este mundo y levantar otro a nuestra manera». El rostro de Kael era piedra. «No hay nada mío en tu reflejo, solo ceniza». La sonrisa de Rafe se borró. El primer disparo retumbó, pero no vino de sus hombres. El rifle de Jed Rourke rugió desde la azotea. Uno de los forajidos cayó muerto antes de tocar el suelo. El caos estalló. Disparos, humo, gritos. Los bandidos se lanzaron a la calle, activando la avalancha del cañón. 3 quedaron aplastados. Otro cayó en la trampa de aceite. Las llamas se alzaron como juicio. Kael se movía como viento, arco en mano, preciso, silencioso. Cada flecha encontraba su destino. Rattler disparaba desde el campanario. Jed lideraba una ofensiva desde el callejón norte. El propio pueblo se volvió arma. Los hombres de Rafe empezaron a retroceder, confundidos, gritando. Pero Rafe se mantenía firme, en mitad de la calle, sin moverse, tranquilo. Sacó 2 pistolas y comenzó a disparar a ciegas, avanzando entre el humo. Kael Redhawk avanzaba también, deslizándose entre fuego y muerte. Sus ojos se cruzaron con los de Rafe Dustwalker. No era la primera vez, y no sería la última. El acero chocó entre ellos. Cuchillos desenvainados. Chispas. Rafe peleaba como un hombre que ya había visto su muerte y quería que fuera hermosa. Pero Kael no luchaba por belleza, luchaba por memoria, por silencio, por el halcón que aún volaba sobre el pecho de una niña. Otra vez, las hojas se encontraron. Golpe, desliz, corte. Luego un grito detrás. Kael giró. Uno de los hombres del pueblo había sido herido en la pierna, atrapado en el fuego cruzado. Rafe aprovechó y se lanzó. Kael logró torcerse justo a tiempo. El cuchillo rozó sus costillas, no su corazón. Se separaron. Rafe sonrió, la sangre en el labio. «La próxima vez, viejo amigo».
y con eso montó su caballo y desapareció entre el humo. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Esa noche, Thunder Mesa contó a sus heridos, enterró a sus muertos, y no encendió ni una lámpara. Kael se sentó en el porche, la camisa empapada en sangre, el cuchillo aún en la mano. Buck Rattler se apoyaba en la baranda a su lado. Vaya fiesta de bienvenida. Kael no respondió. Willa Crow salió descalza, en silencio. No se inmutó ante la sangre. Se subió a su regazo, apoyando la cabeza en su pecho. Kael cerró los ojos, y a lo lejos, una bandera roja aún ondeaba, una promesa sin terminar. La lluvia llegó sin truenos. Al principio era leve, como polvo húmedo sobre la piel reseca, apenas suficiente para humedecer la tierra. Pero fue calando hondo, en las tablas rotas del salón, en las tumbas recién abiertas detrás de la capilla, y en la herida profunda de Kael. Él estaba sentado en la mesa de Martha Boone, sin camisa, la lámpara temblando sobre los puntos frescos en su costado. Sus ojos no se apartaban de la puerta. «Tuviste suerte de que no alcanzara el pulmón», murmuró Martha, ajustando el hilo. «No creo en la suerte», respondió Kael. «¿Entonces en qué crees?» Él hizo una pausa. «Creo, pero no le pongo nombre». La puerta chirrió. Buck Rattler entró, empapado, el sombrero bajo. Sus ojos, más oscuros de lo habitual. Encontraron al sheriff. Kael se tensó. Martha dejó la aguja suspendida. «Jed Rourke», asintió Rattler con gravedad. Lo colgaron de la torre del agua, con el símbolo de la calavera grabado en el pecho. Silencio. Willa, acurrucada en la esquina con una manta, levantó la vista. No dijo nada, solo parpadeó. Kael se puso de pie, demasiado rápido. «Siéntate», le regañó Martha. «Te mueves así y tendré que coserte otra vez en una hora». Pero no se detuvo. Caminó hacia la ventana, mirando la calle lodosa, iluminada solo por un farol de aceite que se mecía con el viento. «No quieren tomar el pueblo», dijo Kael. «Quieren quebrarlo, poco a poco». Rattler se acercó. «Se están moviendo como espectros, en grupos pequeños. Uno ataca el sendero del norte, otro prende fuego a un establo. No hay línea de batalla, solo heridas por todas partes». La mandíbula de Kael se endureció. «Así actúa Rafe. No es guerra, es ahogo lento». Rattler se frotó la barba. «Entonces lo sacamos de las sombras, lo obligamos a venir donde queremos». Kael negó con la cabeza. «A los fantasmas no se los caza haciendo ruido, se los atrae, con silencio, con algo que desean». «¿Y qué desean?», preguntó Martha. Kael se volvió. «Quieren borrarme». Terminar el fuego que comenzaron. Al amanecer, el pueblo se reunió en la capilla. Era el único sitio lo bastante grande para contener lo que quedaba de ellos. Hombres y mujeres de pie, botas gastadas, sombreros en mano y miedo en los ojos. Rattler estaba al frente, junto a Kael, desplegando un mapa sobre el púlpito. «Kael tiene un plan», dijo. «No será fácil, pero nada que valga la pena lo es». Kael dio un paso al frente. «Ellos quieren caos, así que les damos orden. Cerramos la ladera sur, bloqueamos las rutas de escape, encendemos fogatas sobre las crestas, los obligamos a salir de sus escondites y defendemos la plaza». Una voz del fondo se alzó. «No tenemos suficientes hombres». «No necesitas disparar para luchar», respondió Kael. «Puedes sostener una antorcha, pasar una señal, crear un rastro falso». «¿Y por qué no huimos?», gritó otro. «¿Por qué no tomamos el camino de la mina y desaparecemos?». Kael barrió con la mirada al grupo. «Porque hay lugares por los que vale la pena quedarse, no por la madera ni la piedra, sino porque te recuerdan cuando ya no estás». Hizo una pausa. «¿Quieren vivir para siempre? Entonces hagan que el polvo recuerde sus nombres». Los preparativos comenzaron antes de que el sol trepara el horizonte.
Las mujeres llenaban frascos de vidrio con pólvora, bombas caseras. Los niños llevaban mensajes de techo en techo. Clay Maddox, callado desde lo del león, ofreció sus establos para colocar trampas. Kyle Redhawk asintió una sola vez. No pedía agradecimientos, solo acción. Sunny Leaf Shadow regresó con 3 exploradores de los campos del este. Callados, ojos como cuchillas, fieles a las viejas costumbres. No pidieron permiso, solo tomaron sus puestos a lo largo de las crestas. El pueblo se convirtió en un nido de propósito. Willa Crow seguía a Kyle de nuevo, su mirada más aguda que nunca. Estás poniendo trampas donde vive la gente. No vendrán por el frente, respondió él. Irán directo al corazón. ¿Y si no funciona? Kyle la miró. Luego puso algo en su mano, con suavidad. Una pequeña figura de madera. Un halcón tallado en madera flotante. Antes no lo terminé, ahora sí. Ella lo sostuvo como si pudiera escapar volando. Deberías dárselo a mamá. La voz de Kyle bajó a un susurro. Ya lo hice. Ella lo dejó para ti. Willa no lloró, solo lo apretó más fuerte. Esa noche, la lluvia finalmente cesó. Un silencio se posó sobre el pueblo como la pausa entre 2 suspiros. Entonces, gritos, disparos. La ladera sur ardía. Kyle, Buck Rattler y Sunny ya estaban en movimiento. Se escabulleron por callejones, tomando rutas ocultas hacia la plaza. Humo se alzaba cerca de los establos. 3 jinetes irrumpieron desde el sendero oeste. Los hombres de Rafe Dustwalker, gritando como espectros. Pero esta vez el pueblo no huyó. Se cerraron en círculo. Volaron frascos de vidrio. Estallaron llamas. Un jinete cayó gritando. Otro llegó hasta la iglesia. Y allí lo esperaba Clay Maddox con un martillo. Su rostro era severo. Su golpe, certero. Kyle alcanzó la plaza justo cuando el último fue arrastrado de su caballo. Sunny lo amarró a un poste. Rattler lo encaró. «¡Habla!». El hombre escupió sangre, sonriendo. «No entrará por el frente. Ya está aquí». A Kyle se le heló la sangre. Giró hacia la capilla, lejos, al este, más allá de la última colina y el sendero escondido. 2 caballos galopaban entre la niebla. Rafe era uno de ellos. El otro cargaba a 3 hombres y suficiente fuego para sepultar la mina. Pero no iban solos. Willa había desobedecido. Esa misma tarde se había adelantado, escondiéndose en la vieja choza del sendero. Cuando vio a los jinetes, corrió descalza, el corazón golpeando, rumbo al pueblo. Kyle la encontró a mitad del camino, con la hoja desenvainada, la respiración rápida. «Van hacia la mina», jadeó ella. «Van a enterrarlos vivos». Kyle la alzó en brazos. No dijo nada, solo corrió. Detrás de ellos, el horizonte latía en rojo. En la entrada de la mina, Martha Boone organizaba a los niños con las manos temblorosas. Oyó los caballos antes de verlos. Rafe desmontó con calma, antorcha en una mano, machete en la otra. «Siempre fueron los más tercos», dijo con voz como humo. «Eso lo respeto». Martha alzó su rifle, los dedos sacudidos. Entonces, un silbido. Kyle emergió de entre los árboles como una sombra con colmillos. No gritó, solo avanzó, hoja contra hoja. Rafe rió mientras giraban alrededor. «Sabía que vendrías». «Siempre termino lo que tú comienzas», replicó Kyle. Peleaban bajo los pinos. Cada golpe era un recuerdo. Cada defensa, un entierro. Rafe era más rápido, más salvaje. Kyle más frío, más limpio. El machete rozó su mejilla. No parpadeó. Entonces, Rafe se excedió. Kyle giró un solo golpe, profundo. Rafe cayó de rodillas. «Nunca entendiste», susurró jadeando. «El fuego purifica». Kyle se agachó cerca de su oído. «No, solo destruye». Y con un último movimiento, todo acabó. Desde la mina, los niños comenzaron a salir corriendo.
Willa se lanzó directo a los brazos de su madre, temblando de alivio. Kael permanecía de pie, sobre el cuerpo de su pasado, y no sentía nada, ni triunfo, ni revancha, solo aire, solo silencio. Sunny bajó desde la cresta. Se acabó. Kael asintió. Entonces, tal vez ahora pueda comenzar. Miró hacia Thunder Mesa. El humo aún flotaba, pero ahora era de sus fogatas. Su lucha, su nombre. Y en lo alto, volaba el halcón. El fuego, al fin, se había apagado. Pasaron 2 días completos para extinguir hasta la última brasa en la mina de plata. El hollín aún cubría las paredes del acantilado, y el viento seguía trayendo olor agrio a madera quemada, pero la mina seguía en pie. El pueblo respiraba, y por primera vez desde que el collar del halcón volvió a aparecer. Thunder Mesa conoció el silencio. Kael se encontraba en lo alto de Cinder Ridge, donde la última batalla terminó. Su cuerpo llevaba las marcas, costillas magulladas, un corte profundo en el brazo izquierdo, y un silencio más hondo de lo habitual. Había enterrado a Island Sun Shadow él mismo, lejos del pueblo, en un pedazo de tierra quemada donde nadie volvería a pisar. No por honor, por cierre. Pero al mirar hacia el desierto, con sus matorrales secos y las mesetas azules a lo lejos, su mandíbula se apretó. Algo aún no se sentía terminado. A su espalda, Buck Rattler subía la cresta, jadeando. «Dicen que ganamos», murmuró Buck Rattler, dejándose caer junto a Kael Redhawk. «Sobrevivimos», respondió Kael. Rattler soltó una risa seca. «Por aquí. Eso es lo mismo». Kael no sonrió. Su mirada seguía fija al este. Rattler la siguió con los ojos. «¿Qué estás buscando?» La voz de Kael fue baja, segura. El fuego nunca terminó con Aileen. Él solo fue la chispa. Abajo, Thunder Mesa trataba de volver a parecerse a algo vivo. Martha Boone reabrió su pensión, cuidaba a los heridos y replantaba su jardín de hierbas con Willa Crow. La niña ya no caminaba detrás de Kael como una sombra. Ahora iba a su lado. Solo hablaba cuando era necesario. Sus ojos, llenos de comprensión silenciosa. Clay Maddox, antes cobarde y señalado, se dedicó a reconstruir los establos con sus propias manos. Nadie se lo pidió, nadie lo detuvo. La capilla, medio quemada y con el techo derrumbado, se volvió lugar de trabajo, no de rezo. Quitaron los bancos para hacer barricadas. El altar se convirtió en mesa para mapas y provisiones. Pero bajo esa calma, Kael lo sentía. Observaba a los animales. Las aves no regresaban a sus nidos habituales. Los coyotes aullaban más cerca en la noche. Algo se movía. Sunny Leaf Shadow fue la primera en confirmarlo. Llegó al borde del pueblo cerca de la medianoche, el rostro serio, una herida en el muslo y un morral ensangrentado en la mano. Se encontró con Kael en la oscuridad, cerca del viejo molino. Rafe no actuaba solo. Dijo antes de que él pudiera preguntar. Kael apretó la mandíbula. Sunny abrió el morral y volcó el contenido. Mapas, cartas, símbolos dibujados con tinta rojo sangre. Y en el centro, un hombre que hizo a Kael quedarse inmóvil. Cyrus Blackstone. Rattler se les unió justo entonces. ¿Y ese demonio quién es? Sunny respondió. No es un forajido. Es un hombre de negocios. Dirige caravanas por los caminos del sur. Plata, armas, incluso mano de obra esclava. Financia a los bandidos. Les paga las armas. Contrata a hombres como Rafe para limpiar el terreno. ¿Y por qué?, preguntó Rattler. La voz de Kael fue dura como pedernal. Porque quiere la tierra, no a la gente. Sunny asintió. Thunder Mesa solo fue una prueba, un punto de presión. Kael retrocedió, los puños cerrados. No querían quemarnos, solo querían saber cuánto íbamos a sangrar antes de rompernos. Esa noche, los tres dijeron la verdad en el salón, donde el último barril de whisky ni siquiera había terminado de fermentar. Kael
se paró en la barra con un mapa rudimentario desplegado. Esto no fue venganza. Rafe fue una distracción. La amenaza real es calculada, estratégica, y sigue en movimiento. Sunny añadió. Blackstone ha contratado a decenas de antiguos forajidos, cazadores de recompensas y matones del ferrocarril. Se disfrazan de caravanas de seguridad, pero lo que están armando es un ejército. Pueblo por pueblo, borran la resistencia, reclaman la tierra, la venden de nuevo, con cercas y nombres nuevos. Rattler señaló los puntos marcados en rojo. Están abriendo un corredor por tierras ancestrales. Thunder Mesa solo les estorbaba. Kael murmuró. Entonces dejamos de ser estorbo. Nos volvemos el muro. Durante la semana siguiente, Thunder Mesa volvió a transformarse. Esta vez, no por miedo, sino por preparación. Kael organizó patrullas pequeñas, enseñando a los del pueblo a moverse como exploradores, no para pelear batallas abiertas, sino para leer el viento, el trazo de una huella, el lenguaje de los cuervos. Sunny y sus exploradores regresaron a las mesetas exteriores, siguiendo las rutas de suministro de Blackstone. ¿Y Rattler? Cabalgó hacia el sur, bajo la luna, rumbo a Lost Barrel. Un pueblo que aún no ardía, pero pronto lo haría. Antes de irse, jaló a Kael a un lado. ¿Estás seguro de esto? Apenas estamos respirando. Kael asintió. Por eso no podemos esperar otro golpe. Hay que adelantarnos. Rattler montó su caballo y miró una última vez. Si esto sale mal, Kael terminó la frase. Entonces quemarán un pueblo fantasma, no uno vivo. Mientras tanto, Willa Crow se encontraba al borde de algo nuevo. Nunca había salido de Thunder Mesa, pero ahora aprendía caminos, nombres de plantas, cómo marcar senderos con piedras, cómo escuchar, sin necesidad de hablar. Una tarde, se sentó junto a Kael mientras él arreglaba una cuerda de arco. «Quiero aprender a disparar», dijo ella. Kael alzó una ceja. «¿Para qué?» «Para no tener que correr la próxima vez». Él le pasó el arco. «Entonces, empezamos ahora». Aún no tenía fuerza para tensarlo, pero tenía paciencia. Y Kael sonrió por primera vez en días. La última señal llegó en forma de un caballo sin jinete, cubierto de sudor, sin silla, con una marca de sol grabada en el lomo. Sunny la reconoció. Pertenece a una caravana del sur. El animal tenía un disparo en el costado. No lo mataron, lo marcaron. Una advertencia. Nos estaban mirando. Y querían que lo supiéramos. Kael acarició la cicatriz en el cuello del caballo y se incorporó despacio. Ya empezó. Rattler regresó al amanecer. Su rostro estaba pálido. Atacaron Lost Barrel anoche, dijo Buck Rattler. La quemaron hasta los cimientos, no quedó nadie. Kael Redhawk no se inmutó. ¿Dejaron algo atrás? Rattler asintió con gravedad. Sí, una cosa. Sacó una tira de tela roja de sus alforjas. Estaba marcada con un símbolo que ninguno de ellos había visto antes. No era la calavera, esta vez era una moneda grabada, goteando sangre. Sunny Leafshadow contuvo el aliento. Esa es la marca de Cyrus Blackstone. Kael contempló la tela. El fuego se había movido. Y ahora tenía nombre. Se giró hacia la gente reunida del pueblo. Esto no termina con sobrevivir, dijo con voz firme. Termina cuando ellos temen lo que representamos. Y sin necesidad de gritar añadió. Cuando un fantasma se convierte en estandarte, ya no espanta, lidera. Al amanecer siguiente, Thunder Mesa no se preparó para defenderse, sino para marchar. Kael, Sunny y Buck serían los primeros en salir. Su misión, rastrear a Blackstone, interceptar a sus hombres y detener ese corredor de muerte antes de que devorara más tierra que aún recordaba a quién pertenecía. Willa Crow los observaba desde el borde del pueblo, mientras ensillaban los caballos.
Su collar de halcón brillaba bajo la luz dorada de la mañana. «¿Vas a volver?», dijo. No preguntó. Afirmó. Kael montó su caballo. «Sí, pero no volveré solo». Ella sonrió y le entregó otro halcón tallado, uno que había hecho con sus propias manos. «Dáselo al próximo lugar que necesite ser recordado». Kael lo tomó con suavidad y lo guardó cerca del corazón. Luego giró hacia el sendero. El viento se alzó. Las cenizas ya no estaban. Solo quedaba el camino y el ajuste de cuentas que lo esperaba al final. El desierto no rugía cuando sangraba. Susurraba. A través de los remolinos de polvo que cruzaban piedras agrietadas, entre los huesos de cactus mordidos por el viento, y en los gritos lejanos de los buitres, sobrevolando el olvido. La tierra llevaba sus heridas igual que sus historias, en silencio, con una gracia que no pedía compasión. Los 3 jinetes cabalgaron al amanecer. Kael iba al frente, su silueta alargada por la luz cobriza como un viejo mito caminando. Sunny lo seguía, el arco al hombro, sus trenzas impregnadas de hollín y tomillo. Buck cerraba la marcha, mascando raíz de yuca seca, rostro serio, ojos despiertos. Al alcanzar la última cresta, vieron el puesto de avanzada donde Cyrus Blackstone había construido su imperio. No era una fortaleza, era una mentira de madera y oro. Caravanas apiladas con rifles, mineros encadenados bajo el sol, tiendas marcadas con sellos del ferrocarril. Olía a aceite, sudor y poder. No había banderas con calaveras, ni aullidos de forajidos, solo hombres bien vestidos, con botas sucias, y libros de cuentas manchados de sangre. Rattler silbó. «Bonito negocio». Sunny asintió. Esclavitud disfrazada de progreso. Kael no dijo nada, solo observó. Y luego habló. Firme. Claro. No matamos la cabeza, le quebramos la columna. No atacaron como soldados, se movieron como leyendas. Los rumores llegaron primero a los mineros, que 3 fantasmas caminaban entre ellos, dejando herramientas donde antes había cadenas, desatando nudos en la oscuridad. La noche siguiente, explosivos, escondidos por los exploradores de Sunny semanas atrás, volaron el muro este. No fue para matar, fue para sembrar miedo. Los guardias dejaron de dormir. Las líneas de suministro se rompieron. Los caballos desaparecieron. Las linternas de señal fueron destrozadas. Y siempre, en cada rincón, quedaba la marca del halcón, tallada en cajas, dibujada en ceniza, grabada en los mangos de las herramientas. Al 5.º día, el nombre de Kael ya no se murmuraba, se pronunciaba en voz alta. Al 6.º. Ese lugar ya no era de Blackstone. Lo encontraron en su tienda de mando, flanqueado por 2 pistoleros que no alcanzaron a desenfundar. Kael fue el primero en entrar. Llevaba la hoja envainada. Blackstone no se levantó. Estaba pálido, empapado en sudor. El miedo lo cubría más que el perfume caro. «Así que tú eres el fantasma apache», balbució. Kael no lo corrigió. Blackstone miró hacia el caos fuera de la tienda, al sonido de cadenas rompiéndose y tiendas ardiendo. «¿Crees que esto cambia algo?» Kael inclinó la cabeza. «¿Y tú?» Blackstone rió con amargura. «Paras un corredor, y construyen 2 más, rompes una cadena, y compran 10 hombres. Yo no soy el problema, solo soy el síntoma». Kael no contestó. Los mineros entraron. No gritaron, no golpearon, solo lo miraron, y le quitaron todo, el abrigo, el cinturón de armas, el reloj. Cuando terminaron, Blackstone estaba solo, humano, asustado. Al día siguiente, ese puesto ya no era un puesto, no era un pueblo, ni un recuerdo. Era una advertencia. La bandera del halcón ondeaba en lo alto, no como símbolo de guerra, sino de protección. Un mensaje que decía: esta tierra recuerda, esta tierra observa. Kael regresó a Thunder Mesa 3 semanas después. Llegó solo.
Sunny se había quedado atrás, guiando a los liberados hacia las montañas altas. Rattler cabalgó hacia el sur, siguiendo rumores de un nuevo campamento cerca del fin del río. Kael no habló mucho. No lo necesitaba. El pueblo había cambiado. La capilla. Ahora era una escuela. El salón. Guardaba medicinas. Los niños aprendían no solo a disparar, sino a sembrar. Maíz, palabras, futuros. Willa corrió hacia él al verlo llegar, una pluma de halcón en su trenza y tinta en los dedos. «He estado escribiendo todo», dijo con emoción, «para que la gente lo recuerde». Kael sonrió, cansado, pero entero. «Entonces ya hiciste más de lo que yo jamás podría». Esa noche se sentaron bajo las estrellas. El pueblo estaba en calma, no dormido, solo tranquilo. Willa apoyó la cabeza en su hombro. ¿Se acabó? Kael miró hacia las llanuras y simplemente dijo: «Por ahora». Willa guardó silencio durante largo rato. Luego preguntó en voz baja: «¿Estamos a salvo?» La mano de Kael descansó con suavidad sobre la suya. «No siempre, pero ahora nos ven». Y así, el desierto no rugió. El desierto recordó. No solo la sangre ni el fuego. Recordó los nombres, los que se quedaron de pie, los que reconstruyeron, y los que eligieron no huir, porque en un lugar donde el silencio alguna vez enterró vidas enteras, una sola historia, su historia, había quedado grabada en piedra, y esa nunca más sería borrada por el fuego. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.